Muy bien, muchas gracias, Goretti. Yo ya empezaba ahí a dibujarme y a poner lo que quiero, lo que deseo y cuáles son mis posibles miedos. Vamos a salir, como bien decíais, con un montón de tareas inspiracionales con las que ponernos a trabajar durante este veranito. Bueno, pues vamos a continuar. Hemos estado con Elena Zuzama, hemos estado con Sebas Barceló en estos talleres que, como veis, muy cortos y con un toque muy práctico. Y ahora me gustaría presentaros al próximo ponente para la primera charla. Las charlas van a ser un poquito más largas, van a tener una duración de entre 30 y 40 minutos. Quizás nos van a invitar más también a la reflexión. La próxima charla corre a cargo de Francesc Beltri, que no sé si lo tenemos por ahí ya para poder verle ahí entrando. Muy bien. Hola, Francesc, ¿qué tal? Hola. Bienvenido a YouTube Live y bueno, os presento a Francesc. Francesc es un consultor de desarrollo de empresas y coach con más de 20 años de experiencia tanto en empresas públicas como privadas. Es un profesional al que yo personalmente admiro mucho y que incluso con el equipo recurrimos porque nos supervisa. Y os voy a contar algo curioso o lo que a mí me gusta de él. Es que tiene una mirada totalmente diferente, una mirada atrevida y un punto transgresora de cómo suceden las cosas y invita a la reflexión de si tenemos que continuar por el mismo camino o no, ¿no? Hoy nos va a hablar de una ponencia que se titula Rescatando las relaciones en la empresa y que justamente, pues a lo mejor pone en duda el sistema actual de relación. Pero no digo nada más, lo dejo ahí. Francesc, todo tuyo y muchísimas gracias por tu tiempo, tu dedicación y por compartir tus conocimientos con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación. Antes que nada, lo que os propongo es visionar un vídeo. Es algo que circuló al principio de toda esta pandemia y estado de alarma. Lo vemos, es muy cortito, dura poco más de un minuto. Por favor, Julián, cuando puedas. Parece que no se oye. No se oye. Bueno, tampoco pasa nada. Era una pequeña broma inicial. Probablemente lo visteis. Fundamentalmente, el tipo que aparece en pantalla es un pastor, con pinta de ser pastor asturiano, en el que básicamente se plantea que cómo puede ser, llevábamos 15 días con todo esto, cómo puede ser que en 15 días se hayan arruinado todas las empresas. ¿Qué ha pasado? Básicamente hace una broma, dice, ¿qué ha pasado con esos BMWs, con esos Audis, con esos viajes, con esas disponibilidades de aviones hoy para aquí, mañana para allá? Y se ha ido todo al garete. Es decir, se plantea, no lo entiendo. Y me gusta especialmente, y por eso quería empezar, porque creo que hay una sabiduría en lo simple que a lo mejor habrá que recuperar. Y porque sea simple no quiere decir que no sea cierta. Algo está pasando. Entonces yo, de una forma muy sintética, os avanzo. Mi idea sería plantearos una reflexión que básicamente la idea es saber dónde estamos. Hablaba Sebas hace momentos importantes donde quieres ir y me pareció muy sugerente y la evocación de los poetas muertos. Y Elena también insistía en dónde queremos ir y planificárselo. Yo me permito añadir algo y es, ¿sabemos dónde estamos? Entonces, mi reflexión va, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Porque están pasando cosas serias y voy más allá del hecho sanitario. Y luego me gustaría compartir 3 ideas. La primera, algo que puede parecer una obviedad, pero que no lo es. La primera idea es, el objetivo de todo ser vivo es seguir vivo. Y va a hacer lo que sea para hacerlo.
La segunda idea es, pensando en cómo gestionar la vida, que sería, tenemos que aprender a mirar como sistemas. Y la tercera idea es cómo aprendemos a ser comunidad. Vamos allá. Es decir, la primera reflexión. Aquí yo no puedo evitar utilizar, si consigo que funcione, utilizar una imagen que nos facilitó Tony Roche hace un tiempo y que me pareció absolutamente ilustrativa. Espero que se vea. Esto es así. No sé dónde la obtuvo Tony esta imagen, pero realmente es muy, para mí, clarificadora. Hay algo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? La época en la que vivimos ahora, desde el punto de vista geológico, se le llama el antropoceno. El antropoceno es la era geológica en la que el humano empieza a cambiar el planeta. Y eso es importante, tenerlo presente. ¿Me dicen que no se ha visto la imagen? Bueno, no, lo intento de nuevo por si acaso, aquí, y a ver si hay suerte. A ver. ¿Se ve la imagen? Espero que se vea. Muy bien. En donde estábamos. La era geológica en la que el humano cambia el planeta. Estamos en un momento en que hay algo que hacemos mal, decía, y yo creo que lo que estamos haciendo mal es que no somos capaces de gestionar la globalidad. La globalización, que no se han hablado tanto, está haciendo aguas de una forma muy importante. Fijaros, se ha quedado absolutamente desconectado el productor o fabricante del cliente, el recolector del consumidor. Los países y las regiones se empiezan a como especializar. Comemos, yo qué sé, cebollas australianas. La naranja, me hablaban el otro día que la naranja que se vende en Mercadona es sudafricana. Los berberechos son chilenos. Mallorca es un ejemplo muy claro de cómo el turismo se lo ha comido todo. En Mallorca, y esto según los datos del último informe, apenas el 12% de los alimentos que se consumen en la isla se producen aquí. En los últimos 10 años se ha reducido casi el 21% la superficie plantada en la isla. Mallorca es la primera comunidad en abandono escolar. Si la media nacional es del 17 y los que menos abandono escolar tienen en el Estado es el País Vasco con un 6%, la Comunidad de Mallorca tiene el 24% de abandono escolar. El turismo lo arrastra todo. La globalización se nos está llevando por delante. Estamos arrancando, sobre todo, la era del desconocimiento. No tenemos ni idea de para dónde va esto. Pero lo que está claro es que el impacto ambiental y la desigualdad económica es tremenda. No quería ser catastrofista porque lo que sucede frente a este tipo de situaciones que dan vértigo, lo más normal es que aparezca, yo diría, una negación. No, esto no es así, no hay para tanto. El sistema hace aguas, pero bueno, aparece entonces algo que es conocido como pensamiento mágico. Y aparece la magia. O como puede aparecer la religión, otro tipo de pensamientos mágicos. José Antonio Marina, el filósofo, en un libro que se llama Dictamen sobre Dios, dice que para todo pensamiento mágico o religión tiene que hacer 3 cosas: explicar, ordenar y salvar. Porque son necesidades humanas.
Explicar, contestar preguntas que me hago, ordenar dando pautas y salvar. Salvarnos de lo que sea la vida eterna o sea lo que sea. Y si me permitís, cuando vemos a nuestro, ya podríamos decir amigo, Fernando Simón, el pensamiento mágico se dispara. La necesidad es que nos conteste preguntas, que nos dé información, nos tranquiliza, que nos ordene, sobre todo que dé pautas. ¿Cuántos metros de terraza? ¿Dónde se puede ir? ¿Dónde no se puede ir? ¿En qué fase o desfase estamos? Y la última y la más importante, salvar, ¿qué? Salvar vidas. Se trata de que te salves tú o que salves a otros. Ahí andamos. Pero eso, si lo pensamos, bueno, el colmo ya del pensamiento mágico, esto todo se acaba con la vacuna. En el momento que tengamos una vacuna, todo está resuelto. Hay una fantasía, y yo creo que estamos ahí, y yo me gustaría que por lo menos la pusiéramos en remojo, de que, y mucha gente lo hará, lo intentará hacer, volver a lo que hacía hace 4 meses, pero con más videoconferencias y durante un tiempo con mascarilla. En resumen, estamos frente a una emergencia climática. Hay que vencer el escollo fundamental del pensamiento mágico. Lo que está pasando ahora con el COVID y compañía no es nada distinto de lo que ya estaba pasando. Simplemente la diferencia es que ahora es a escala planetaria, afecta a mucha más gente, más o menos de lo mismo, y es muy evidente. Bien, para no quedarme solamente en la reflexión de dónde estamos y demás, la primera idea que me gustaría transmitir es, lo avanzaba antes, el deseo de todo ser vivo, fundamentalmente es seguir vivo. ¿Y cómo hay que seguir vivo? Haré lo que sea para seguir vivo. Y hay dos aspectos claves del seguir vivo. Uno es lo orgánico, la parte física, y otra es seguir vivo en lo social. En lo biológico, ya hemos visto que seguir vivo habrá que ir con cuidado para no cargarse el planeta. La OMS define la salud de una forma como muy, yo creo que completa. Dice, lo leo, dice, la salud es un estado de completo bienestar físico y mental y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad. Depende de la más amplia cooperación entre personas y estados. Hemos tenido una interacción tóxica con el ambiente. Y fijaros, la interacción tóxica con el ambiente, la única gestión que se nos ha ocurrido es la de aislarnos. Pero cuidado, es una reacción de emergencia, no es una solución. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es aquello que yo hago frente a una situación que me supera sin preocuparme por las consecuencias. Nos hemos aislado como emergencia para conseguir dejar fuera de casa el virus, simplemente lo hemos dejado fuera de casa, y las consecuencias, bueno, pues la parte económica pues ya la arreglaremos luego. Ahora nos estamos planteando la situación económica como otra emergencia. Y si seguimos viéndolo como emergencia, la reacción volverá a ser la misma. ¿Qué hacemos? No sé, el Banco Central Europeo fundamentalmente lo que está haciendo es darle a la maquinita de hacer billetes en diferentes formatos y... espera, que me dicen que se oye mi WhatsApp. Perdón. Darle a la maquinita, sacar dinero en forma de bonos, en forma de ayudas, en forma de préstamos, en forma de lo que quiera. Eso va a generar una inflación espectacular, pero bueno, tampoco nos preocupa porque de lo que se trata ahora es de parar el tema. Mientras lo sigamos planteando como emergencias, las medidas resuelven algo en el corto, pero incrementan un problema en el futuro. Estamos hablando de salud, estamos hablando de lo personal, lo orgánico y también estamos hablando de lo social. ¿Qué quiere decir estar sano? En lo físico podemos tenerlo un poquito claro, pero ¿y en lo social? El bicho humano es bicho social. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y cómo juega? Estábamos hablando del dinero. ¿Cómo juega el dinero en todo esto? ¿En qué ganan el dinero? Está claro, cuanto más dinero, mejor. Para vivir mejor. El dinero
tiene un elemento en este antropoceno muy interesante. Porque acaba siendo la energía que mueve esa dimensión social. ¿Qué le pedimos al dinero? No queremos el dinero como puro objeto físico en el que amontonar billetes o tarjetas o monedas, no. Queremos más dinero para vivir mejor. Y este vivir mejor puede estar conectado con la ostentación, puede estar conectado con el ser envidiado, ser deseado, ser un modelo a imitar, ese afán de protagonismo. Esa es la parte visible podríamos decir, del dinero. Pero si profundizamos un poquito, aparecen las tres necesidades fundamentales que hay detrás de todo eso. Ser reconocido, ser aceptado y, en última instancia, ser querido. La economía, el dinero, hay que ser consciente que no es objetivo en sí mismo. Para la economía, el seguir vivo se encuentra en la importancia de cómo utilizo eso como medio. El dinero me sirve si me sirve para ser reconocido, aceptado y querido. Y eso quiere decir estar vivo socialmente. Otra idea que me gustaría compartir. Me vienen un montón de cosas en la cabeza para comentar, pero el tiempo es el que es y voy a intentar ser ordenado, aunque me cuesta un poquito. La segunda idea tiene que ver con aprender a ser sistema. Yo me atrevería a decir aprender a mirar y ver los sistemas. Es conocido que a medida que avanza el conocimiento de la realidad, se perciben los hechos, los fenómenos que se producen, las cosas que pasan, están en relación con el medio en el que están inmersos. No sucede nada aislado de su contexto. En consecuencia, es importante entender la relación entre el sistema, los hechos y su contexto, su ambiente. Porque es en esta interacción del sistema abierto donde se producen los cambios en el sistema y el sistema cambia a la vez el entorno. Esto puede ser una obviedad, está explicado en la teoría general de sistemas y a veces yo creo que lo perdemos de vista. No entiendo por qué o de dónde viene. Hemos seguido un pensamiento lineal. Vemos, sí, vemos la globalidad, pero la forma de intentar manejarla o hacer frente a ella es intentar trocearla, aislar las partes, coger una de las partes, mirarla, observarla, intentar entender en lo individual, pensar que lo pongo, lo quito y yo como observador no influyo y fundamentalmente busco relaciones de causa, efecto y qué manda sobre qué es más importante y dónde tengo que intervenir para que pasen cosas. En el fondo busco certezas constantemente. Eso yo creo que hay que asumir que es un error, por lo menos de pensamiento. Antes hablamos de pensamiento mágico, yo creo que es un error de pensamiento simple. No es así. La realidad no es así. No hay una variable que influya sobre otra, a la vez sobre una tercera y produzca un resultado. Y que esa certeza sea científicamente valorable. La lectura sistémica se concentra en que lo importante no son tanto las partes como las relaciones que existen entre las partes. La mirada sistémica básicamente no encontrará ni busca certezas. Mirando el sistema, si realmente observo las interacciones, a lo sumo lo que puedo es incrementar las posibilidades de que pase algo. Sé que interviniendo en un lugar del sistema, la probabilidad de que suceda algo se incrementa. Y todos son sistemas. Los sistemas viven y existen dentro de sistemas. Las moléculas están en las células en los tejidos en los órganos. Los órganos forman organismos, los organismos colonias, las colonias culturas y dentro de las culturas y así sucesivamente culturas mayores y demás. Todos los elementos están relacionados. No pueden ser descritos en términos de sus atributos individuales, de sus componentes. Hay una disciplina nueva, reciente, que propone ideas y seguramente habréis leído o conocido que es cuando se habla de la biomimética.
¿Qué dice la biomimética? La biomimética fundamentalmente lo que dice es que hay que inspirarse en los sistemas biológicos, copiando sus soluciones que evolutivamente además se han demostrado eficaces. Copia de la naturaleza. En los objetos es muy interesante porque hay algunos que seguramente conocéis. A ver, todos sabemos que el velcro se lo sugirió un tipo que saliendo de excursión se dio cuenta que todos sus calcetines estaban llenos de esporas y vio que esos ganchitos tenían una gran capacidad de adhesión y a la vez se podían remover una y otra vez. O, yo qué sé, la forma peculiar iba a decir la proa, de la parte delantera del ave, esa que tiene una forma como extraña, no es otra cosa que el pico de un martín pescador, que cuando se estaba diseñando el ave identificaron que esa era la forma que mejor penetraba el agua y eso se copió de un pájaro. En lo social, que a mí me parece mucho más sugerente, vemos cosas tan curiosas como, por ejemplo, que los hormigueros, en tiempos de escasez, se unen unos a otros. Los estorninos, las preciosas bandadas que hacen esas formas, nadie da órdenes, no son jerárquicos, no se puede entender desde el movimiento de uno de ellos. Podríamos incluso atrevernos a decir que no hay un liderazgo fundamentado en el poder. En el reino animal, mamíferos superiores, por ejemplo, las hembras son las organizadoras sociales. En todas las manadas, la hembra es la que organiza el grupo. Los elefantes, los leones, lo que tú quieras. Y no deja de ser casualidad que si con toda la situación que estamos viviendo, pues se constata, y yo creo que ya es del dominio público, que los 7 países gobernados por mujeres son quienes mejores resultados han tenido en esta pandemia. Alemania, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda y Taiwán, si no recuerdo mal. Cierto, Bélgica también está presidida por una mujer y tiene uno de los peores resultados. Pero, ¿sabéis? Porque es conocido ya. Los microcréditos, el movimiento que fundamentalmente se inicia en Oriente para intentar paliar la pobreza, fundamentalmente se ha visto y parece ser que tiene mucho mejor resultado con las mujeres, no con los hombres. Habrá que empezar a pensar desde la biomimética qué podemos aprender de la naturaleza, pero sobre todo, somos muy incompetentes en la gestión sistémica. Vamos a ver quién es capaz de gestionar eso, quién es capaz de intervenir. No, insisto, no buscando certezas, sino incrementando las probabilidades de que pase algo. En la naturaleza espontánea, la naturaleza que tiene años de evolución, está basada en el desorden, aparentemente. Pero lo que no está basado es en la jerarquía, como en las empresas. No está basada ni siquiera en la simetría. Lo que sí que es fundamental es la interdependencia. Alguien dijo, y me parece bonito, que la humanidad es interdependencia. Ser humano es ser interdependiente. Tercera idea, que sería para mí la consecuencia hasta cierto punto práctica o intentando concretar un poquito el tema. Hay que aprender a ser comunidad. Las empresas son sistemas y hay que aprender a crear sistemas en lo social. Lo que hay que aprender y ponerse a trabajar es en crear comunidades. El humano tiene el deseo de convivir. No hay humanos, o raro es el caso que el deseo humano sea el aislamiento. Es una necesidad intrínsecamente humana y muy conectada, la biomimética diría, al gregarismo, la necesidad de estar en grupo. Y estar en grupo requiere confianza. Luego lo hablamos con un poquito. Con lo cual, si queremos mejorar la convivencia, que es de lo que se trata, la salud colectiva será el principal reto que tenemos. Yo me permito hablar de la empresa comunidad. La empresa comunidad supone aplicar el enfoque sistémico de forma integral
en todas las dimensiones y en todas las consecuencias para la organización. ¿Cuáles son las claves para que realmente la comunidad pueda funcionar? Una muy importante es la participación, engranaje clave en la supervivencia y el desarrollo. Hay que enriquecer las experiencias relacionales. Los que llevamos algunos años trabajando en las empresas nos hemos dado cuenta de que lo que hace que una empresa funcione va a veces mucho más allá de las potencias individuales o los deseos personales, es la red de relaciones que se establece. Hablaba un colega, leí el otro día un colega que me pareció muy interesante, hablaba del concepto de las alianzas. Es decir, es esa pertenencia a un grupo o a una comunidad en el que busco, como decíamos antes, la aceptación y el reconocimiento, más allá de la conducta puntual. Un bonito fresco etrusco de hace muchos siglos de un caballo ponía: ganes o pierdas, te amaremos. Ganes o pierdas, te amaremos. Esa es la aceptación. No es el jaleo y la motivación de venga, va, vamos, venga, sí, somos comunidad porque nos animamos unos a los otros. No, eso es... hay un punto de clientelismo, hay un punto de extracción. Yo busco la energía que me la den. No, estamos hablando de alianzas reales. La participación es central. La convivencia eficiente y sostenible es el centro de la salud colectiva y de la salud empresarial. Convivencia eficiente y sostenible. Conciencia sistémica. Autoabastecimiento. Si estamos hablando de que uno de los objetivos, leía el otro día que la presidenta de la Comunidad Autónoma proponía que uno de los objetivos en el plan de reactivación económica de Baleares era que ese autoabastecimiento que hablábamos en el punto anterior, de apenas un 12% de producto local, proponía que se doblara. Es decir, habrá que incrementar la capacidad de autoabastecimiento material de las islas. Y cuando hablamos de autoabastecimiento, no solamente lo pensemos en lo material, pensémoslo también en lo emocional. ¿Y eso qué quiere decir? Intereses compartidos, valores y tareas y visión del mundo parecida. El poder en la empresa precovita. Bueno, lo de precovita y poscovita es algo que algunos con los que hemos hablado ya hemos hablado. Para mí lo precovita es esa fantasía de que el poder en una empresa la tienen los 8 que están arriba, que lo saben todo. Lo saben tanto que tienen la autoridad para decir todo lo que va a suceder. El modelo poscovita tiene una máxima para mí fundamental y que no es poscovita, sino que yo creo que es histórica. El poder o la política existe y es legítimo si tiene la intención de convivencia. La política y el poder existe porque tiene intención de supervivencia. Entonces, no son los de arriba, no hay 8 estorninos que organicen la manada. Hasta ahora, cuando había un problema, se escalaba para arriba para que los jefes, desde la superioridad, gestionaran esa complejidad. Una organización moderna, poscovita, y que entendamos como un sistema social, va al revés, funciona hacia abajo. Vuelve a lo local, a la proximidad, al enfoque territorial, al enfoque participativo. La diversidad está en la base. Y la base, claro, los paradigmas que utilizamos siempre son jerárquicos. Y hablo de base si pensamos en lo jerárquico, pero hay que empezar a olvidarse lo jerárquico y comenzar a pensar en lo sistémico. Organizar una comunidad, o organizarse como comunidad, quiere decir orientarse a la convivencia. Y no estamos hablando de una convivencia hippie, que básicamente lo único que busca es el placer. No, estamos hablando de una convivencia que pretende compartir aliados y consigue fuerza. Y fundamentalmente la gestión organizacional que permita que no nos carguemos el planeta.
El alto rendimiento, entendido como crecimiento de la gente y de los grupos, está muy bien, siempre y cuando sea satisfactorio para quien lo hace, sea eficiente y sostenible. Alto rendimiento, claro que sí. ¿Hay que ganar dinero? Claro que sí. Cuanto más mejor, evidentemente. Eso lo cuenta el Christian Felber, el tipo ese de la economía del bien común, cuando dice que lo importante es que las empresas ganen dinero. Sí, pero lo importante es qué hacen con el dinero que ganan. ¿En qué lo invierten? ¿Comprarse un mejor barco el presidente o director general, el propietario? ¿O realmente que crear condiciones de mejor convivencia o convivencia más salubre para la gente que está dentro y su relación con el entorno? ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, no, muy bien. Ese es un punto que a mí me parece fundamental. Hay que conseguir resultados de calidad. Para tener resultados de calidad, tendremos que tener interacciones o relaciones de calidad. Para tener relaciones de calidad, ¿cómo se construyen las relaciones de calidad? Yo solo conozco una. Es con una conversación de calidad. Ahora que estamos en época de poner adjetivos al liderazgo, igual habría que empezar a hablar del liderazgo conversacional. Yo creo que cuando hablamos de liderar, y con algunos de los que me estáis oyendo, algunos colegas lo hemos compartido más de una vez, liderar significa crear espacios de confianza para que aparezcan los otros. Es crear espacios de confianza para que aparezcan otras conversaciones. Tiene que ver con la escucha. Liderar la conversación para reforzar la comunidad. Me gustaría que no lo vierais como una mirada hippie, porque a veces cuando hablas de comunidad y estas cosas, ¿sí? La gente te asocia, no sé, parece que vas a salir con una flor o algo parecido. No, tiene que ver con reconocer que conversar es aceptar la legitimidad del otro. Hablo contigo y te escucho porque reconozco y acepto que es legítimo lo que piensas, lo que dices y lo que quieres compartir conmigo.